Muy buenos días, Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar compartiendo su palabra en este canal y vamos a iniciar con oración para solicitarle la tranquilidad, la paz y el conocimiento que nos pueda brindar Dios a través de esta palabra que vamos a abordar el día de hoy. Y vamos a dar inicio. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por permitirnos la vida, porque nada nos falta, por los seres queridos y amados que están con nosotros, por esas pruebas que nos hacen aprender y que trabajan nuestra paciencia. Muchas gracias por permitirnos nuevamente estar a tu lado, por permitirnos nuevamente estar orándote, por permitirnos agradecerte también. Muchas gracias por todo lo que haces siempre, porque vemos muchas situaciones que suceden en las vidas de varias personas, pero tu amor nos guía, nos guarda, nos protege hasta llegar hasta este punto y nos libra de todo tipo de males, de daños, todo tipo de destrucción. Muchas gracias por guardarnos hasta este momento y hasta estas circunstancias. Te doy muchas gracias por todo. Ayúdanos a entender, a comprender la voluntad que tienes para nosotros, si tú quieres. Ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a salir adelante y aplicarla y a ser siempre unos siervos tuyos, adoradores en espíritu y en verdad, y estar enfocados a ti solamente, no a nosotros. Tú eres el protagonista, no nosotros, y por más que queramos sentirnos el centro de todo, permítenos siempre recapacitar y reconsiderar y tomarte a ti, Cristo, nuestro Señor, como el protagonista de todas las cosas. Ayúdame a expresar correctamente y a generar el entendimiento adecuado en las personas que están escuchando esta palabra tuya. Gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 72 y vamos a darle inicio desde el versículo 1. Salmos capítulo 72, versículo 1. Y dice así: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Vamos a dar inicio en esta parte de cómo Dios da la palabra correcta, la palabra indicada, es decir, la palabra de Dios brinda las pautas para el seguimiento a un puesto importante incluso. Es decir, sabemos que Dios coloca a los reyes, Dios coloca a los gobernantes, Dios permite que las personas tengan algún rango, algún puesto, tengan alguna, pues, ¿cómo se podría decir? Algún estatus, renombre. Dios permite que todo eso surja. Y si tú tienes autoridad, y si tú tienes estatus, y si tú tienes algo que permita dirigir, liderar, ten en cuenta que es porque Dios lo permitió, porque Dios te lo brindó. Entonces, cuando Dios da la palabra a algún dirigente o algún gobernante,
y éste tiene la facultad para impartir la justicia, por algo Dios ha decidido brindárselo. Y muchas veces podemos decir que nuestros dirigentes son de alguna manera equivocada, pero nosotros en varios países, por ejemplo Latinoamérica, en varios países tenemos la facultad de hacer eco como pueblo y poder elegir a nuestros gobernantes, pero debemos de enfocarnos en primer lugar no solo a las propuestas que nos hagan o se escuchen más bonito. En primer lugar debemos de enfocarnos a las propuestas bíblicas, porque si llega un gobernante y dice que va a aprobar la interrupción del embarazo en muchos lugares o a una edad que normalmente no se aprobaría, o después de más semanas del embarazo. Entonces, si votamos por esa persona como hijos de Dios, estamos votando en contra de la vida, estamos posibilitando que muchos pequeños, muchos bebés tengan pues esta interrupción de su nacimiento, por así decirlo. Estamos dañando la vida del ser humano. Pero bueno, entonces las propuestas deben ser siempre bíblicas y no unas propuestas que sean, que suenen bonito, que apoyen a las masas. Hay que recordar que quien está del lado de Dios está siempre en contra del mundo. No puede estar bien con Dios y no puede estar bien con el mundo. Pero entonces, cuando nosotros tenemos la palabra de Dios de la manera correcta y la estamos ejerciendo y la estamos viviendo y estamos gozando esa palabra, podemos llegar a impartir la justicia que Dios nos ha dado en caso de ser autoridades. Eso es a lo que hace referencia en estos dos versículos. Número 3. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Aquí debemos de tener en cuenta algunas cuestiones que desde la vida misma se pueden observar. ¿Quiénes son merecedores de que Dios aplique el juicio? Obviamente todos somos merecedores. No podemos decir que nos portamos bien o por nuestras obras estamos libres de todo pecado, porque no es así. Pero lo que sí podemos decir es que hay personas que están teniendo mucho sufrimiento y Dios toma eso en cuenta también para la eternidad gloriosa. Y entonces aquí nos señala que son las personas afligidas del pueblo, a los hijos del menesteroso, que quiere decir aquella persona que está prácticamente sin recursos, esa persona que no solo no cuenta con recursos económicos, también se puede vincular a otro tipo de recursos, incluso en la cuestión de la seguridad, en la cuestión de los avances en los estudios, la cuestión profesional. O sea, hay muchas situaciones que pueden llegar a generar una persona o una condición en una persona, más bien. Pero Dios siempre tiene en cuenta eso, tiene en cuenta el sufrimiento de la gente, tiene en cuenta que le hablen, que le oren, que digan algo cuando Él esté, bueno, en oración más bien, por así decirlo, que le oren. Él toma en cuenta todo eso, toma en cuenta el sufrimiento y toma en cuenta el juicio que las personas deben de tener, y obviamente también toma en cuenta el sacrificio que hizo en la cruz Cristo. Todo eso lo toma en cuenta
para saber quién va al juicio eterno y quién va a la eternidad gloriosa con él, frente a frente. El opresor será aplastado, aquí menciona. 5. Te temerán mientras duren el sol y la luna, de generación en generación. Hay que recordar que es un temor reverencial a Dios. Cómo nos conducimos hacia Dios con un temor reverencial. Es decir, nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, es eterno, es el principio y el fin. Y debemos siempre tener ese respeto y de darnos cuenta y de mantener en esa cuenta todo lo que Dios hace por nosotros, todo lo que Dios es. Entonces debemos de tener ese temor, pero hablando reverencialmente. 6. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz, hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Y bueno, pues aquí vamos a dar inicio también por la introducción a Cristo. Y como recordamos y como lo hemos mencionado, Cristo es el protagonista de todo lo que sucede, de toda nuestra realidad, de toda la palabra de Dios. Cristo es el protagonista. Y entonces aquí menciona que de todos lados van a reconocerle y van a brindarle, pues van a inclinarse ante él. Y recordemos lo que menciona también la palabra, para que todos todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblen rodilla ante Cristo. Y nos damos cuenta que tiene mucha similitud con esto. Entonces se mencionan las muchedumbres, se menciona toda la creación de Dios, se menciona quienes estén en el desierto, se menciona a los enemigos, pero también en esta última parte se menciona a los enemigos con un castigo, con una consecuencia por las cosas que hacen. En este caso es lamer el polvo. Y como dije, los reyes, los dirigentes van a inclinarse ante él. Por eso es bien dicho cuando se le menciona a Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros no debemos tampoco de sentirnos más de lo que somos, porque hay doctrinas que señalan que nosotros somos reyes o somos príncipes, y de ahí se empiezan a tergiversar las cosas, empiezan a haber malos usos de esta palabra. Y por ejemplo, si a mí mi jefe me pone a trabajar en algo y yo estoy lleno de esa mala interpretación de la palabra, voy a decir, a mí no me ponen a trabajar porque yo soy un príncipe de Dios o un rey de Dios. Y entonces no voy a hacer lo que me están solicitando, y vienen las consecuencias. Obviamente, por andar desacatando a mi autoridad, puedo llegar a tener consecuencias de diferentes magnitudes. O cuando alguien me hace algo y yo quiero actuar tomándome en cuenta el Antiguo Testamento, volviéndolo tan literal, donde señalan que nadie toca al ungido de Jehová. Y entonces alguien me hace algo y
yo me mantengo con esa indignación de que nadie toca al ungido de Jehová. Y entonces empiezo a orar para que Dios le mande esa reprimenda, ese castigo para que comprenda que nadie tiene que meterse con el ungido de Jehová. Y como se mencionó en algunas semanas anteriores, lo nuestro no está aquí. Entonces no tenemos que actuar como si quisiéramos todo el dinero, como si quisiéramos todas las propiedades, toda la fama, porque en primera eso no es el motor de ser un hijo de Dios. El motor de ser un hijo de Dios es servir a Cristo. Y no podemos estar siempre enfocándonos en que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos, o incluso en otras, en las sectas, como se dicen apóstoles, profetas, se dice eh, arcángeles incluso, pueden llegar a mencionarse, o sea, hay que evitar todo eso, porque dice la palabra que a lo máximo que podemos aspirar es a ser siervos inútiles. Y entonces, cuando nos damos cuenta de ser siervos inútiles, estamos visualizando, por ejemplo, en el trabajo, hacemos lo que debemos, hacemos más de lo que debemos, hacemos lo que nos pagan o hacemos más de lo que nos pagan. Lamentablemente, la mayoría de la gente hace menos de lo que les pagan, sí, y otra gran parte de las personas hacen lo que les pagan únicamente. Pero alguien que haga extra no es así. Entonces, si en el trabajo aplica esta lógica, ¿por qué nosotros debemos de sentirnos más que los demás en el servicio de Dios? Si luego ni predicamos, si luego ni oramos, si luego estamos distrayéndonos en las redes sociales o con alguna serie, alguna película, o viendo contenido que no edifica a las personas, escuchando música que no es edificante tampoco. Entonces estamos perdiendo el piso también. Y aquí señala, regresando al tema, cómo incluso los reyes, los gobernantes, los dirigentes se inclinan a Dios. Y esa es la postura que debemos de tener. Tanto quienes están abajo, quienes están en una jerarquía menor, hasta los que estén en la jerarquía más alta posible. Temor reverencial a Dios, pero inclinarnos a Dios siendo Él nuestro todo. Así debemos hacer. 12. Porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Hay que tener entonces siempre en cuenta que Dios está salvaguardando, protegiendo a las personas que más padecen, a las personas más desprotegidas, a las personas que más están sufriendo. Debemos siempre de tomarlo en cuenta. Tenemos que respetar a todas las personas, tenemos que amar al prójimo, pero siempre tomando en cuenta que Dios está siempre respaldando a las personas más desprotegidas, a las personas con más carencias, a las personas que presentan más necesidad. Entonces debemos de tener siempre en cuenta esto, respeto a todo este tipo de personas, pero también al resto de nuestro prójimo. 14. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Y tomemos en cuenta un hecho lamentable de que quienes más tienen siempre buscan aprovecharse de quienes menos poseen. Y entonces hay, por ejemplo, instituciones
financieras que se dedican a realizar préstamos y se dedican a multiplicar el recurso a base de quienes menos tienen. Y entonces, bueno, ese es un ejemplo. Legalmente está permitido, pero moralmente, bíblicamente, otro tipo de cuestiones empiezan a tomar con eso. Si nosotros estamos buscando la manera de dejar en la calle a una persona, si nosotros como entidades financieras estamos dejando de lado no sé, dañar a una persona, bueno, no nos importa, a lo que me refiero. Si no nos importa el dañar a una persona como entidad financiera, entonces estamos demostrando que no amamos al prójimo. Los tratos deben ser justos. Y sí, obviamente, si la persona que no tiene, en su desesperación y en su necesidad, firma un contrato o acepta términos y condiciones sobre esto, eso no quita que nosotros estemos aprovechándonos de la condición de alguien más. Entonces, posiblemente, y tenemos en las haciendas, por ejemplo, aquí en México, un ejemplo que anteriormente se hacía y que ahorita esas prácticas se pueden transformar en otras, pero pueden seguir teniendo cierta vigencia. ¿Cómo se aprovechan de las personas que pues no cuentan con los conocimientos o con los recursos necesarios, y de ahí quienes están con el control de los recursos o con el conocimiento de las cosas empiezan a generar, ¿cómo se puede decir? Empiezan a generar confusión, y de ahí se aprovechan para obtener los recursos, el trabajo de una persona, a lo mejor sin pagarle, y empiezan a existir injusticias. Y como dije, en estos tiempos las injusticias pueden ser incluso hasta legales, pero para Dios no es correcto y no va a dejar pasar ese tipo de cosas. Si la ley dice que es válido que se cobre el doble a lo mejor de lo que una entidad financiera presta, Dios puede mencionar o puede haber ya determinado que la cuestión de este tipo de ganancias deshonestas o de no tener piedad por quienes carecen de recursos, bueno, puede determinar muchas cosas, pero a lo que me refiero es que lo legal y lo bíblico no siempre van de la mano, y que muchos que cuentan con recursos numerosos fueron a base de engaños de otras personas. Obviamente no es generalidad, obviamente hay personas que han trabajado desde cero, hay personas que han sabido vender, arreglar, que han sabido ofrecer servicios. Entonces no es una regla general, pero es lamentable, quienes han obtenido sus recursos a base del engaño, están incurriendo todavía más en una cuestión antibíblica. Y entonces, vámonos con el 15. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente. Todo el día se le bendecirá. Obviamente está hablando de la autoridad en ese momento, pero sombra y figura de Cristo, todo el tiempo alabándole, bendiciéndole, adorándole, llevándole lo mejor a él, continuamente. 16. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre. Se perpetuará su nombre mientras dure el sol.
Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Evidentemente está hablando de Cristo. Benditas serán en él todas las naciones, porque él ofrece la salvación y el perdón por los pecados a quienes de corazón le siguen y creen en él. Y siempre lo vamos a mencionar, aunque sea algo muy reiterativo, vamos a hacer mención de que el sacrificio de Cristo no es para todas las personas. El sacrificio de Cristo es para, sí, quien Él haya decidido, pero también para quien Dios haya puesto en su corazón seguirle, adorarle, alabarle, orarle, ayunar para Él. Y todo este tipo de, de actos que prueban que estamos caminando con Cristo. Y como siempre lo mencionamos también, los actos no te acercan más a Dios. Los actos son para probar que tú estás muy cerca de Dios. XVI. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. En el 17 menciona que lo llamarán bienaventurado. 18. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas, el único que hace maravillas. 19. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Sabemos que David hizo gran parte por inspiración del Espíritu Santo de los salmos. Pero a lo que voy es que no hay ninguna forma alternativa de ser salvo si no es por seguir a Cristo, que es el protagonista de esta historia, el protagonista de todas las historias que están sucediendo. Y como dice en la última parte, Dios es el único que hace maravillas. Y hay que recordar que la gente alude o presume de que ellos hacen las maravillas, como estos hechiceros que lanzaron su bastón frente al faraón para demostrar que Moisés no había hecho algún milagro como tal, sino es algo que podían hacer todas las personas con esa preparación. Pero después, poco a poco, con cada una de las plagas, fue sabiendo que Dios es el único que hace todas las maravillas, todos los milagros. Permitió incluso que estos hechiceros lanzaran su bastón para convertirlo en serpiente. Si Él quiere, no lo permite y ya. Pero todo esto es para darle gloria, honra, adorarle y alabarle. Y así tenemos que estar siempre, y debemos de conducirnos de esa manera. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias por permitirnos nuevamente conocer que tú eres el protagonista de todo, que tú eres el centro, que tú eres por quien la palabra está escrita, por quien nosotros hemos sido creados. Tú eres todo, principio y fin. Tú eres quien creó, y tú eres quien va a definir quién va a estar en la gloria contigo, o quién va a estar en el juicio eterno, que también tú te encontrarás presente. Pero todo es por ti, todo es para ti, y ayúdanos a mantenernos así. No somos los protagonistas, solo tú lo eres. Tú eres el centro. Bendice nuestras vidas, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras familias. Bendice nuestra estabilidad física, mental y espiritual. Y líbranos de todo tipo de situaciones. Y si tú quieres, ayúdanos a saber por qué suceden. Pero ayúdanos a aprender si algo malo nos está pasando. ¿Por qué sucede?
Si tú quieres, ayúdanos a aprender. Muchas gracias por todo, hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les guarde y les bendiga. Seguimos, si Él quiere, compartiendo su palabra la próxima semana. Hasta luego.